Muchísimas gracias a todos. Y yo estoy ya un poco fuera de ámbito y me da ya un poco miedo presentarme como decía antes, pues a los alumnos y a los compañeros. Ahora ya, pues ya desde hace ya varios años, bastantes años, estoy jubilado, trabajo en casa, pero no estoy delante de gente. Entonces me da, y he venido con con cierto miedo. Espero quitármelo. Pues voy a hablar yo traigo el libro que publicamos mi mujer y yo, Pilar Saquero Suárez Omonte, de la sentencia Estatuto de Pedro Sarmiento a la instrucción del relator, y por supuesto voy a hablar de Alfonso de Cartagena, vinculado evidentemente a un grupo de conversos y no conversos, y en este caso autores de origen cristiano viejo, que defendieron a los judeoconversos atacados en Toledo. Por lo tanto, empiezo y perdonen ustedes si me alargo un poquito. Espero no alargarme, lo he calculado, pero no sé a veces si lo he hecho bien. Bien, comienzo. No deja de sorprendernos cómo una ciudad con una historia cultural y política admirables como Toledo truncaba en 1449 el largo proceso que a partir de finales del siglo XIV se estaba gestando en Castilla de una burguesía altamente preparada y tan necesitada para el buen desarrollo de la sociedad. Al retroceder 300 años a un privilegio dado en 1118 por Alfonso VII, todavía sin ser plenamente rey legítimo, con el fin de establecer el primer estatuto de limpieza de sangre, la sentencia estatuto que tanto daño causó durante varios siglos en España, por la que a los convertidos a la fe católica de origen converso se les privaba de sus derechos civiles, como desempeñar cargos y obtener beneficios tanto públicos como privados, así como actuar como notarios o intervenir como testigos en los juicios a otros cristianos viejos. Ahora bien, por otra parte, nos sentimos confortados al ver cómo un grupo de hombres ilustrados, eclesiásticos y doctores en leyes, tanto de origen converso como cristiano viejo, salieron al paso de este atropello utilizando su pluma y su sabiduría en teología, filosofía y derecho canónico y civil, administrativo y penal. Sus nombres y tratados merecen ser citados. Alfonso de Cartagena, obispo de Burgos, con su Defensorium Unitatis Christianae. Juan de Torquemada, cardenal de la Curia Romana, con su trabajo Tractatus contra Madianitas et Ismaelitas. Alonso Díaz de Montalvo, prestigioso jurista e historiador, con su Tractatus Superfactis Toleti. García Álvarez de Toledo, vinculado a la Curia Romana en calidad de colaborador y emisario del cardenal Torquemada, hijo del contador mayor de Castilla, Alfonso Álvarez de Toledo. Sermo, India Augustini y Consolatio Proconversis. Fernando Díaz de Toledo, el relator, con su obra Instrucción del relator para don Lope de Barrientos. Y finalmente, Lope de Barrientos, obispo de Cuenca, contra algunos cizañadores de la nación de los convertidos del pueblo de Israel. Como puede apreciarse, la mayor parte de los textos fueron escritos en latín y dos de ellos en castellano, pero todos con una misma finalidad, la defensa de los judeoconversos privados de sus cargos, además de ultrajados y asesinados, y el ataque y refutación de los fundamentos en los que se basaban las alusiones de los rebeldes, seguían dirigidos en direcciones distintas que apuntaban a una solución procedente del ámbito eclesiástico, los 5 primeros en latín, y civil, procesal, disciplinario, los 2 segundos escritos en castellano. Ahora bien, además de apreciar la solidaridad demostrada por estos hombres ilustrados e independientemente de que estuviesen estrechamente vinculados entre sí, debemos preguntarnos en qué medida se diferenciaron unos de otros,
de cuánto tiempo dispusieron para escribir sus obras, qué secuencia cronológica siguieron estas y finalmente cómo se ayudaron o dependieron unos de otros. Para empezar, debemos tener en cuenta que la sentencia estatuto promulgada el 5 de junio de 1449 por el Ayuntamiento de Toledo, además de la pesquisa inquisitorial ejecutada a la fuerza contra los judeoconversos para comprobar su fidelidad o infidelidad a la religión católica, se apoyó en dos pilares. Uno no explicitado, relacionado con el derecho canónico y civil. Otro referido a un privilegio de un tal Alfonso, rey de Castilla y León, identificado ahora como Alfonso VII, el emperador. Ahora bien, cuando en la segunda mitad de junio los rebeldes enviaron una embajada a Roma con Ruy García de Villalpando al frente, juntamente con la sentencia estatuto aportaron toda la documentación que les había servido para establecer el fallo contra los conversos, a saber, el privilegio, los fundamentos referidos al derecho canónico y civil y también los resultados de la pesquisa realizada por dos canónigos de la catedral. De la pesquisa no tenemos más datos que los que nos proporciona la propia sentencia estatuto. Y en cuanto al privilegio, ya hemos dado cuenta en este trabajo que les he indicado, de que fue en 1118 cuando Alfonso VII, sin ser todavía rey todavía legítimo, concedió un fuero a Toledo, que suponía una recopilación de los fueros de los que los diversos grupos sociales disfrutaban. Nos queda, pues, por saber cuáles eran estos fundamentos referidos al derecho canónico y civil presentados por García de Villalpando. Su reconocimiento debe comenzar por preguntarnos quién pudo redactarlos y no cabe ninguna duda de que su nombre era Marcos García de Mora, Marquillos, para los proconversos, autor de la apelación y suplicación, le he llamado así, conocida también por todos los estudiosos, no sé por qué, como memorial. Citaré memorial, pero en realidad la titulación es esta, apelación y suplicación. Redactada después del 28 de noviembre y después de ser detenido y sentenciado a muerte en la segunda mitad de diciembre. Autor también de la suplicación y requerimiento al rey Juan II e inspirador en buena parte de la sentencia estatuto, el cual, ante la acusación que le hizo el relator de ser el que movió todos los hilos de la insurrección de Toledo, reconoció su labor como estimulador y redactor de todos los hechos escritos y leyes promulgadas. Lo dice él claramente. No niego, palabras de Marquillos, por me apartar de los dichos y hechos que di favor a ellos con mis letras, ministrando y manifestando la justicia y publicando las leyes que fueron promulgadas por la boca de Dios. Una segunda aproximación nos lo ofrece el cardenal Torquemada, al confirmar la presencia y la existencia en la curia romana, aproximadamente a finales de junio y principios de julio de 1449, de un procesus, es decir, de la sentencia estatuto, así como de los fundamentos de derecho tanto canónico como civil que le acompañan con determinadas y precisas cartas, todo lo cual reconoce haberlo depositado en la curia y luego leído. Hemos tenido, dice el cardenal Torquemada, hemos tenido ante nuestros ojos y leído un proceso elaborado en Toledo por algunos hombres impíos que se rebelaron contra su señor y rey natural, y fueron cabecillas de facciones y autores de los desórdenes cometidos en Toledo. Proceso que enviaron a nuestro señor el Papa Nicolás V mediante un sicario suyo con algunas cartas para la curia romana. Si, como hemos señalado anteriormente, la sentencia estatuto, tal como fue promulgada, se apoyaba solamente en el privilegio del rey Alfonso VII y en la pesquisa previamente realizada por los canónigos de la Catedral de Toledo, pero ahora se apuntaban, pero no se explicitaban las bases por virtud del derecho canónico y civil. Con la llegada a Roma de la Comisión de los Rebeldes, esas bases se dejan ver y consisten en una parte en autoridades bíblicas y por otra en autoridades canónicas, unas y otras inmediatamente impugnadas
por Torquemada en su Tractatus, las primeras en los capítulos 7 y 11, las segundas en el capítulo 16. Todo lo que acabamos de exponer era bien sabido por los estudiosos actuales, que a continuación iremos citando, pero también era evidente que las bulas de Nicolás V habían sido promulgadas el 24 de septiembre de 1449, que la instrucción del relator posterior a las bulas fue enviada a Lope de Barrientos después de la segunda quincena de octubre, y que los manuscritos de las obras de Torquemada y Alfonso de Cartagena fechaban su explicit en 1450. Pero a estos historiadores y filólogos se les presentaron varios problemas difíciles de resolver, como podemos ver en la obra de Cartagena, pero que puede trasladarse esta dificultad y aplicarse también al relator y, por supuesto, a Torquemada y Montalvo. En lo que respecta al Defensorium, se encuentra en primer lugar el hecho de que en los capítulos 7 y 8 de la tercera parte, el obispo de Burgos expone las medidas que el Papa debería tomar ante la rebelión y el problema converso, lo que de modo muy claro indica que Nicolás V no había promulgado sus bulas mientras él estaba escribiendo. El 24 bulas que se promulgan el 24 de septiembre de 1449. En segundo lugar, los capítulos 23 a 34 de la segunda parte, Teorema cuarto, son una reputación de la segunda causa, parte segunda, de la apelación y suplicación, obra que ya hemos indicado se redactó después del 28 de noviembre de 1449 y antes de ser detenido y sentenciado a muerte en la segunda mitad de diciembre. Y en tercer lugar, como en el Ultílogo se habla, el Ultílogo de la obra de Cartagena, el Defensorium, se habla de Marquillos, como todavía vivo, teóricamente el Defensorium tendría que ser anterior a mediados de diciembre, embrollo al que se añadiría la fecha de los dos manuscritos que se conservan, a saber, 1450. La complejidad que acabamos de mostrar en el Defensorium, que también puede encontrarse, aunque en menor medida, en los demás, se refleja en la diversidad de ordenaciones en la secuencia cronológica que se ha hecho de los textos, sobre todo de los más importantes o mayores, pues algunos como el Sermo in die Agustini apenas se ha tenido en cuenta, porque aunque Marcos García de Mora, bien directamente o al menos de oídas, se hace eco en su obra de las 5 propuestas heréticas en las que termina dicho sermón. Y en el caso de la Consolatio Pro Conversis, que cité al comienzo, no se conocía pues hace escasamente 4 años que ha sido editada por primera vez. Así pues, y voy a citar rápidamente esta situación cronológica para citar a 3 o 4 grandes estudiosos que merecen nuestro respeto. Albert Seacroft sostuvo que uno de los primeros en utilizar su pluma, es un ejemplo, contra la sentencia de estatuto fue Alonso Díaz de Montalvo. El primero es Alfonso Díaz de Montalvo, quien a instancia de Juan II expuso las funestas implicaciones de dicho decreto y que muchos de los argumentos de Montalvo fueron repetidos luego por el relator. Fíjense ustedes, ahora es Montalvo antes que el relator. En cuanto a Manuel Alonso, el primer editor del Defensorium, en su versión original en latín, es el primer editor en este caso, pasa por alto este editor como si no existiesen esos capítulos que Cartagena había refutado al memorial, desde el capítulo 23 al 34 que ya he citado en la segunda parte, Teorema 4, y que en el Ultílogo habla de Marcos todavía vivo y solo repara en que había propuesto las medidas que el Papa debería tomar en la rebelión. Llega a una conclusión que es, bueno, luego al final parece que no tan, yo al principio creía que era muy negativa, pero llega a una conclusión, y es que aunque lleve la firma de 1450, dice este editor, debió componerse en casi su totalidad el año 1449 y probablemente por el verano de este año. Bueno, dicho esto, lógicamente
los dos grandes estudiosos para mí, vamos, hay algunos más, evidentemente, pero para mí, estos estudiosos pues son Eloy Benito Ruano y Bención Netanyahu. A ellos me voy a referir y sobre todo a este segundo. El primero, Eloy Benito Ruano, prácticamente acepta para el Defensorium la tesis de Alonso, de Manuel Alonso, y establece una secuencia. No voy ahora a describirla, en realidad en los orígenes del problema converso, la edición revisada y aumentada de 2001, él va señalando punto por punto, pero de forma cronológica, y señalando y haciendo un sencillo y claro, porque era un historiador muy claro, haciendo un claro análisis de esa secuencia cronológica. La secuencia cronológica es, en este caso concreto, primero al Defensorium, es decir, acepta en este caso que el Defensorium se hizo antes de 1450, luego le sigue la instrucción del relator, le sigue el memorial de Marquillos y le sigue el Tractatus de Torquemada. Fíjense ustedes, Torquemada lo pone al final. Es decir, Eloy Benito Ruano. Dice Eloy Benito Ruano sobre el Tractatus de Torquemada, obra fechada, claro, se remite a la fecha del explicit de los manuscritos en este caso concreto de Torquemada, fechada en Roma en 1450, y es en parte, dice Benito Ruano, una contradicción, o refutación, vamos, sería casi punto por punto y argumento por argumento del memorial de Marcos García de Mora. En esta línea se podría citar también a Enrique Cantera Montenegro, que sigue prácticamente lo que dice Eloy Benito Ruano. Y ya dedicándonos en este caso a otro historiador que para mí es el que consideramos como uno de los que más se ha esforzado y escrito para desentrañar y poner de manifiesto un problema tan complejo desde un punto de vista social, económico, político y religioso como la rebelión de Toledo, es Bención Netanyahu. Dicho esto, y respecto al tema que ahora nos ocupa, Netanyahu lo abordó como un conjunto, como un todo interrelacionado que denominó la gran controversia y que distribuyó en 7 apartados de acuerdo con una secuencia no solo cronológica, sino también temática. La secuencia no es compleja, pero yo voy a citar la secuencia cronológica, no voy a citar, digamos, la parte temática. La secuencia que él establece es, en primer lugar, el relator. Es decir, en esta secuencia cronológica es el relator. En segundo lugar, fíjense ustedes, Torquemada, que para Benito Ruano estaba al final, aparece en segundo lugar. Luego aparece en tercer lugar Alfonso de Cartagena. En cuarto lugar pone Diego de Valera. Diego de Valera, creo que es claro que Diego de Valera no tiene nada que ver con el tema de la rebelión. Pero bueno, él se empeñó que fuese así, bueno, y él lo ha puesto. Luego le sigue Fernán Pérez de Guzmán y luego, fíjense ustedes, López de Barrientos y Alonso Díaz de Montalvo. Alonso Díaz de Montalvo lo pone al final. Ahora es Montalvo el que aparece al final para este gran estudioso que es Benito Ruano, era Torquemada. Como puede apreciarse, Netanyahu, de acuerdo con la anterior distribución, pone de manifiesto al comenzar el capítulo dedicado al relator que su obra en instrucción es la primera de las escritas y publicadas por los defensores de los conversos, cuestión esta que discutiremos a continuación. Salvo en este caso, de los demás capítulos dedicados a otros autores, se hace referencia cronológica
directa a las obras en cuestión, pero sí no hace referencia cronológica directa a las obras en cuestión, pero sí en determinados momentos a las que él estima que hay entre ellas. Así, por ejemplo, en relación con Cartagena, y en el uso de los cánones y decretos referidos al Concilio IV de Toledo, nos dice, palabras del mismo Netanyahu, en su análisis de estos decretos y en la intención de determinar su significado, Cartagena consultó las glosas, y miren lo que dice, consultó las glosas del decretum como lo habían hecho antes Torquemada y el relator. Sobre Díaz de Montalvo nos informa que escribió, lo pone al final, su tratado por orden de Juan II por una razón fundamental, y es, dice, la de ser cristiano, porque a su entender tampoco hubiera, fíjense ustedes cómo lo pone, digamos, muy aparte, dice, tampoco hubiera sido su obra de tan vital importancia como para requerir la intervención del rey. Pues de todo, después de todo, las opiniones de los cristianos nuevos, es decir, en este caso de Cartagena y demás, se habían expresado por escrito en las obras de Cartagena y Fernán Díaz de Toledo, y otras estaban en preparación por el cardenal Torquemada. En cuanto al tiempo, junto a una adecuada configuración del estilo, que dentro del año 1449, sí, me va a perfecto. En cuanto al tiempo, junto con una adecuada configuración del estilo, que dentro del año 1449 tuvieron estos escritores para terminar sus trabajos, la impresión que dan las obras, como las de Torquemada y Montalvo, es que procedieron con cierta rapidez para cumplir con la misión que se les había encomendado. Estos son aspectos también ya, digamos, de estilo, pero también, evidentemente, aspectos que afectan a la cronología, evidentemente. Misión que se les había encomendado, que no era otro que ayudar a dar una solución a problemas de verdadera urgencia y trascendencia. En cuanto a Montalvo, él mismo califica su obra de leguis, es decir, rápida o ligera en su composición. Y respecto a Torquemada, se le ha calificado igualmente como un trabajo hecho con rapidez, escrito para salir del paso de una brutal campaña de desprestigio e imaginación hacia los judeoconversos. Con todo, más restringido fue el tiempo del que dispuso el relator. Fíjense ustedes aquí el tiempo que tenían esta gente para escribir sus obras en un plazo, claro, fue un plazo de un año, pero claro, a partir de la sentencia estatuto ya el tiempo era cada vez menos, evidentemente, en el año 1449. Pues bien, con todo, más restringido fue el tiempo del que dispuso el relator, pues como muy acertadamente indica Nicholas Raun, el estilo de su tratado muestra cómo la prisa en la composición debió de ser un factor importante, pues el tiempo en el que tuvo que terminar su obra no sobrepasó de 11 días. Es más o menos un tiempo también, este es el tiempo menor, pero los otros tiempos de las obras duraron un mes, 2 meses para rehacerlas, pues el tiempo en este caso era oro, vamos, el tiempo era fundamental. Como es bien sabido, el Defensorium es la composición más extensa y mejor escrita en latín de todas las que defendieron a los conversos, que de manera y aparentemente suave despedaza las propuestas heréticas de Marcos, pero como él mismo de Cartagena dice en el prólogo a la tercera parte, esforzándome con la invocación del mismo favor divino en no ofender a nadie, sino antes bien en defender la unidad del pueblo católico y la unicidad de su fraternidad, voy a decir unas pocas cosas, pues no perseguimos a las personas, sino el extravío. Por lo demás, todo hace pensar que el obispo de Burgos, ya al comienzo de la rebelión de Toledo y tras la violencia desatada contra los conversos, debió darse cuenta del peligroso ejemplo que en adelante podría repercutir
negativamente en los demás conversos y por eso inmediatamente se carteó con el rey Juan II, no solo sobre la brutalidad desatada, sino también sobre la pesquisa inquisitorial contra ellos iniciada, pero tras la promulgación de la sentencia estatuto supo que tenía que comenzar de inmediato a escribir el defensorium dedicado al rey, con el que establece una especie de coloquio que al final, que a mitad del libro lo interrumpe y después de disculparse lo continúa ahora con Marcos García de Mora desde el capítulo 23 al 34 de la segunda parte, el cuarto tema. A la pregunta que ese competente historiador y también filólogo Luis Fernández Gallardo se hacía sobre este cambio de interlocutor y de tema, la pregunta que se hacía era, ¿acaso, Luis Fernández Gallardo, acaso porque entonces llegó a sus manos el libelo de este? Hemos contestado que sí, en efecto, pero no el libelo del memorial, sino uno de sus varios escritos redactados posiblemente en latín para acompañar y justificar en Roma la sentencia estatuto y que meses más tarde ya en castellano incorporó a su memorial, concretamente en la contestación a una de las causas que se le imputaban a los rebeldes. Como dijimos más arriba, este texto de Marcos, en el que expone las autoridades bíblicas y canónicas que avalan sus tesis contra los conversos, había llegado antes a manos de Torquemada, quien después de leerlo y al tiempo que lo refutaba, lo hizo llegar de modo inmediato por medio de un emisario, probablemente García Álvarez de Toledo, a la corte castellana y desde esta a Montalvo y Cartagena, quienes, una vez leído, procedieron a refutarlo de modo absolutamente completo, más incluso que Torquemada, el primero, y solo una parte, la de las autoridades canónicas y civiles, el segundo. Como puede apreciarse por lo que venimos exponiendo, los defensores de los conversos se sintieron solidarios entre ellos y una prueba de ello es el importantísimo papel desempeñado por Torquemada desde la curia romana en la solución eclesiástica del problema de converso, a saber, aconsejar a Nicolás V que no recibiese en audiencia al delegado de los rebeldes, Ruy García de Villapán, ordenar la transcripción de la documentación presentada en la curia romana y enviarla con la máxima urgencia a la corte castellana, donde el relator le hizo llegar a Montalvo y Alfonso de Cartagena. Y finalmente conseguir que el Papa esperase durante un tiempo prudencial de unos pocos meses los resultados de la reputación realizada por el propio Torquemada, además de Montalvo y Cartagena, que sirviese al pontífice para configurar las tres bulas finalmente promulgadas el 24 de septiembre de 1421. No nos cabe duda alguna, por tanto, que tanto los tratatus de Torquemada y Montalvo como el defensorio en Cartagena fueron escritos antes de dichas bulas y por lo tanto deberán ocupar en la secuencia cronológica posiciones anteriores a los textos del relator López de Barrientos y Marcos García de Mora. Lo que acabamos de indicar y ya termino, lo que acabamos de indicar nos permitirá probar que los ajustes cronológicos pueden proporcionar consecuencias muy positivas y también negativas si son desajustes, relacionadas con la posible dependencia o independencia de los escritos, con la originalidad o no de cada uno de ellos y finalmente con el distinto papel desempeñado en el conflicto de Toledo. Esto es lo que vamos a analizar en dos de los textos de los procesos, el de Cartagena y el relator. De este último, Netanyahu se deslumbró no solo por su personalidad arrebatadora, sino también por su instrucción, hasta el punto de considerarla como entre los documentos existentes de conversos como las sentencias sobre la sentencia estatuto, el primero escrito y publicado, como ya habíamos señalado. Y no contento con esto, llegó a afirmar que la coyuntura cronológica es posible que contribuyese a la influencia que esta obra ejerció en la prolongada controversia entre cristianos viejos y nuevos. Creemos que Netanyahu se ha dejado llevar por este deslumbramiento y a nuestro entender ha mezclado dos cosas muy distintas. Una es la atrayente, influyente e incansable personalidad del relator, que ciertamente, como dice este historiador, se alzó como una de las figuras más importantes entre los defensores de la causa conversa, y otra es que su influencia se deba a la coyuntura cronológica, cuando obras como el Defensorium y el Tractatus de Torquemada y Montalvo
se habían escrito antes que la instrucción y además tenían cometidos distintos, aquellas más generales dirigidas de manera más silenciosa a Roma, como muy bien supuso para el texto de Cartagena José Luis Villacañas Berlanga. Esta, más local y evidente, enviada a Toledo con el fin de determinar y al tiempo aplastar la rebelión y sus líderes. Así pues, sin negar una cierta originalidad en la instrucción, creemos que este texto se nos muestra, con todos los respetos, como un enano, no en los hombros, sino detrás de un gigante, el Defensorium, que no solo fue escrito antes que el relator, sino que, como veremos ahora, no puedo el ahora y veremos, ya no puedo decirlo, se han inspirado e incluso derivado directamente de aquello. Antes de proceder a esta revisión, es decir, que será breve por limitaciones de tiempo, quisiéramos hacer mención de un muy excelente estudio sobre la instrucción realizado hace tiempo atrás por Nicholas Brown, citado por Netanyahu, pero que de sus valiosas apreciaciones poco o nada aprovechó. Pues bien, Brown reconoce que al ser esta obra mucho más breve y posiblemente posterior a la refutación erudita y exhaustiva de Cartagena de las doctrinas toledanas, la mayor parte de las afirmaciones que aquella hace fueron anticipadas, si no inspiradas por la obra de Cartagena. Bien, no creo que ya el tiempo ya lo tengo. Bueno, lógicamente tendría que, digamos, estudiar las relaciones de las dos, que era una de las cosas que yo había propuesto, pero me he extendido demasiado. De todas formas, me gustaría terminar diciendo, y ya termino, ahora sí ya termino, que el relator mantuvo a lo largo de toda su vida una vinculación estrechísima con la familia, diciendo previamente que el relator, su obra es una obra menor comparada con pero no por la extensión, sino evidentemente por la temática y por la profundidad de la obra de Cartagena. Esto es evidente para mí, independientemente de que Netanyahu se le haya metido en la cabeza de que este hombre era el no va más. No, sencillamente su escrito, independientemente de su labor que tuvo en el tema de los conversos, en el tema de la rebelión, digamos, un cometido muy importante, su escrito no puede compararse para nada, en nada, con el de Cartagena. Pero termino con una cuestión que me ha sorprendido a mí también. Y termino diciendo que el relator mantuvo a lo largo de toda su vida una vinculación estrechísima con la familia de Pablo de Santa María, obispo de Burgos, y padre de Alfonso de Cartagena, a los que dispensaba a los dos un gran respeto y admiración que llevó a la tumba, y nunca mejor dicho. Pues en su testamento, realizado en 1455, en Almazán, dejó ordenado que se le enterrase en la capilla que él había construido en la iglesia de Santa María la Mayor de Alcalá de Henares, donde ya estaba su madre María de Toledo, y que en otras muchas cosas, y ahora son palabras de su testamento, sean puestas en la dicha mi capilla, donde yo mando sepultar mi cuerpo, de los libros que yo tengo en la villa de Valladolid, los siguientes. Cita una serie de libros que yo no voy ahora a citar, y entre ellos el diálogo de don Pablo, obispo de Burgos, y la sorpresa para mí, Defensorium Veritatis, pone Veritatis Christiana. Evidentemente Veritatis es un error, una confusión digamos, de U y V y R y N muy frecuente. Defensorium Veritatis Christianae, adiciones de don Pablo, obispo de Burgos, sobre la Biblia, y ahora dice, los cuales dichos libros quiero y mando que sean puestos en la dicha mi capilla, en su tablicia, con cadenas y llaves, en manera que estén perfectamente y puedan allí en ellos leer e estudiar los que querrán,
tanto que no sean de allí quitados, ni levados ni transportados a otras partes, que queden para servicio de la dicha mi capilla. Nada más. Y perdón.